Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos todos al programa de Cómo hacer dinero. Hoy tenemos un excelente invitado, el doctor Kev Ariza. Desde Inglaterra está el personaje que vamos a tener hoy. Y déjenme hablar un poquito de él. ¿Quién es la persona que hoy vamos a tener platicándonos acerca de muchos aspectos de la economía que creo que son importantísimos para todo lo que se viene y todo lo que va a estar ahorita en todo este proceso nuevo de la historia del mundo? Kev Ariza, el doctor Kev Ariza es doctor en administración por la Universidad de York, en Inglaterra, miembro de la Academia Británica de Negocios Internacionales, nada más por ahí, y actualmente se desempeña como profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Coventry en el Reino Unido. Nos va a hablar, inclusive si se meten al LinkedIn y ven quién es este personaje, se van a dar cuenta que me estoy quedando corto con esta información. Nos va a hablar de economías europeas, retos y problemas en común y su comparativa con la latinoamericana, y por qué la economía mexicana debería voltear un poquito más a Europa para tener esa fortaleza que necesitamos hoy en día por toda la problemática que vamos a tener que empezar a saber cómo resolver. Pues bienvenido, mi querido doctor Kiev. Este es tu programa y te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, y esta coordinación, porque sabemos que en Inglaterra son como las 8 de la noche, me imagino, ¿no? Es correcto, Marco. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que siempre es un gusto conversar, tanto dentro como fuera de cámaras. Y como dices, temas muy interesantes que podemos discutir sobre la economía, sobre la situación social, sobre cómo la colectividad está percibiendo estos momentos de riesgo. Y sobre todo, hay que recordar que este tipo de retos también presenta oportunidades muy interesantes, no nada más para las personas, sino también para las empresas. Así que me parece que tenemos por delante unos minutos que espero que sean de interés para todos los que nos están viendo y escuchando. No, es estupendo. Y pues bueno, como te dije, el escenario es tuyo, necesitamos ver qué es lo que las estrategias, primero el panorama y las estrategias que tú consideras. Sí, por supuesto. Mira, recordando un poco, haciendo un poquito de memoria, Europa siempre se ha caracterizado por un sistema económico y social y político, pues radicalmente distinto a lo que se observa en nuestros países latinoamericanos, principalmente en México. Dándote un ejemplo muy en particular, el gobierno de Inglaterra, pues obviamente tiene una descentralización muy interesante. Existen múltiples instituciones las cuales colaboran, pero de manera federal. Hay que recordar que la recaudación de impuestos es muy importante también, es muy significativa, así que para todos aquellos que luego uno como empresario que tiene uno la carga fiscal, laboral y todas las contingencias, pues también basta recordar que en los países europeos parte del desarrollo regional y de la igualdad social que existe parte mucho también por ese esquema de responsabilidad social colectiva en el pago de los impuestos, lo cual es algo que a mí me parece, sin entrar en detalles, siempre genera mucha inquietud, mucha incertidumbre, sobre todo por la aplicación de esos recursos que se generan. Sin entrar un poquito, obviamente, en la crítica, lo que sí te puedo decir es que una de las prácticas interesantes que se pueden o que debieran de exportarse a nuestros países y que también significa un reto es cómo reactivar a los sectores económicos, cómo darles incentivos a los empresarios que son unos de los principales responsables en la generación de riqueza, la generación de empleo y sobre todo que son la materia prima tanto intelectual como operativa para generar dinero, como tú siempre lo has mencionado en muchas de tus intervenciones.
Pero bueno, vamos a empezar con el primer reto, que es uno que está en común y me parece que no reconoce fronteras. El primero que me gustaría discutir con todos ustedes y contigo, Marco, en estos momentos es el tema del ser sustentable. Y me parece que eso va muy de la mano con la rentabilidad, no nada más la rentabilidad financiera, sino también cómo somos capaces de generar valor en cada una de las etapas y en los procesos que nosotros desarrollamos en nuestras empresas. Principalmente, decía yo, el reto de ser sustentable va mucho más allá de el ser eficiente para utilizar los recursos o incluso la misma responsabilidad solamente para tirar la basura en su lugar. Creo que va mucho más allá de eso. Es ahora un esquema mental, es una obligación muy forzada también por las características climáticas y por el reto también climático global, el cual se encuentran estos países. Hay que recordar también que muchas de las energías renovables es otro también aspecto que es fundamental. Y poniéndote un ejemplo muy práctico, una empresa que todo mundo conoce, liderada por Elon Musk, ahora acaba de pedir una licencia para poder trabajar y para poder producir electricidad en este país, en Inglaterra. Órale. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Mi punto es que la responsabilidad social y las oportunidades de negocios, independientemente de que estamos en medio de una crisis global y de salud y de pandemia, y que en este momento haría yo un pequeño paréntesis, pues obviamente para un abrazo solidario para las personas que han sufrido alguna pérdida, ya sea económica o incluso a nivel personal. Pues decía yo que a pesar de todo este panorama, hay algunos sectores que se siguen movilizando y que no debemos de perder de vista que hay oportunidades. Y te digo, este es un ejemplo que quizás se viera muy lejano, pero que en México también puede reproducirse. Es decir, tenemos que inspirarnos, tenemos que buscar la mejor manera de poder conectar, de poder aprender. Me parece que el aprendizaje continuo está trillado el concepto, pero uno debe de compartir mejores prácticas y sobre todo la riqueza y decía yo, agregar valor a cada una de las etapas de los procesos y de las actividades, ya sea en la prestación de servicio, en la labor de ventas o incluso en la labor ejecutiva. No importa si la empresa está basada o genera una estructura profesionalizada o es una estructura familiar. A mí me parece que en cualquier parte del mundo eso se observa y eso es un reto que también se tiene en común. Entonces decía yo, el primero, el reto de la sustentabilidad, y esto lo llevaría un poquito de la mano también con el reto de agregar valor. Entonces, el ser sustentable digamos, genera una nueva mentalidad, eh, eh, un sistema de confianza y sobre todo de una responsabilidad compartida. Uno de los principios básicos, sin el ánimo de aburrir a nadie, siempre decían que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. No. Y lamentablemente estos dos conceptos son complejos, sobre todo porque siempre existe un sentimiento de celo personal, profesional, y es entendible porque muchas de nuestras empresas a nivel latinoamericano, ¿por qué no decirlo? Son generaciones que llevan esforzándose y que han sacrificado mucho de su estilo de vida y de su confort con tal de generar riqueza, de generar dinero y de pues brindarle mayores oportunidades, tanto laborales y un futuro mejor pues al núcleo familiar. Entonces no hay que olvidar que muchas de las etapas generacionales que mantienen viva la idea, muchas veces permanecen y están y tienen su fuente y su energía y digamos su drive, su razón de ser en los fundadores. Y estos fundadores, obviamente, con el paso de los años, pues necesitan aprender a delegar esa autoridad y pues obviamente va más allá de un simple
aprendizaje o de transmitir el poder para firmar los cheques, sino también me parece que va más allá para poder entender cuál es la esencia, cuál es la naturaleza del negocio, cuál es lo que nos está inspirando, qué es lo que nos mueve, qué necesitamos para poder continuar competitivos. Y hablando de competitividad, entonces en este momento voy a tratar de amalgamar esto de la competitividad con el segundo punto que quisiera yo tratarte, que también es un reto que tenemos en común, independientemente del país al que gustes mirar. Y precisamente es acerca de la competitividad, pero no nada más profesional, sino también hablamos de estructura financiera y de dinero. Me parece que uno de los temas más sensibles es ser conscientes acerca del valor del dinero, de cómo generarlo, de cómo protegerlo, y sobre todo de cómo crear una estructura que garantice que garantice que estos flujos esperados que vas a generar, pues puedan seguir siendo rentables y no nada más que sean rentables, sino que puedan permanecer que puedan permanecer fluyendo. Esto es ahorita muy importante porque esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia global de coronavirus, lo que ha motivado también es de que muchos de los empresarios se pregunten cómo voy a continuar operando mi negocio. ¿Tengo flujo efectivo suficiente? ¿Tengo cobertura para poder cubrir los sueldos, los salarios? Y entonces yo les preguntaría a todos los que nos están viendo y escuchando, tenemos la capacidad, tenemos la resiliencia, que es otro tema que no es otra cosa más que la capacidad de adaptarte. Claro. No, no sé si quisieras comentar algo también. Fíjate que lo que acabas de decir, justamente en otra entrevista con una persona de cuestión de marketing digital, estamos hablando de la evolución. O sea, tienes que empezar no nada más a cambiar, sino a evolucionar, ¿no? Porque cambiar, pues dices cambio y luego me regreso. Cuando evolucionas, pues ya, o sea, ya evolucionaste. Ya si tienes 3 manos, ya no te vas a regresar a 2, ¿no? O sea, entonces es una parte muy importante de lo que acabas de decir, esa resiliencia, ese factor de poder saber cómo moverte o cómo adaptarte, porque ya decían por ahí, no es el ser más fuerte el que sobrevive, sino el que más se adapta. Fíjate que en eso que llamas de la adaptación, me parece que a veces ese concepto se confunde con el grado de inversión y con la capacidad financiera y me parece que va más allá. Claro. Fíjate que obviamente es talento, es iniciativa, es buscar, a mí me parece que una gran parte del éxito es esta tenacidad, es esta voluntad propia para poder, esa decisión para poder cambiar, para poder adaptarte, pero además la adaptación tiene otra cosa muy importante, que es el timing, el tiempo. O sea, ¿cuándo nos vamos a adaptar? ¿Cuáles son los cambios esperados? Porque me parece que algunas industrias y algunos conceptos de negocios en muchas ocasiones se mueven un poquito más lento que los hábitos de consumo, que lo que la gente está esperando recibir. Y creo que hay muchos ejemplos que sería un poquito largo entrar en ellos, pero sí me gustaría, por ejemplo, digamos, hablando de competitividad y de la manera en la que la gente se tiene que estar ajustando, pues me parece que entraríamos entonces ya en esta de nueva dinámica de trabajo acerca de la movilidad, de la portabilidad de servicios y sobre todo de qué tanta capacidad tiene tu negocio para poder adaptarte a los nuevos tiempos y a los nuevos retos. Y uno de los retos más importantes y significativos ha sido, dada esta crisis global de salud, hemos visto que muchos países pues sus gobiernos han tenido que establecer incentivos para poder ayudar a las empresas a que solventen sus gastos inmediatos. Sectores como por ejemplo el de la educación superior en Europa, que se ha visto muy lastimado porque la falta de captación de estudiantes internacionales es una caída de divisas terrible. Y, y la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer
para poder paliar esa situación y para poder cubrir ese hueco financiero tan grande que tienen pues instituciones de educación superior que a pesar de ser públicas, eh, pues en recientes años, específicamente, por ejemplo, en Reino Unido, han dependido cada vez más y más de estas divisas internacionales y de su prestigio, ¿no? Asociado con esto. Pero bueno, regresando un poquito al primer tema de que hablábamos de los retos en común. Antes de que eh, a primer tema, sí quería un punto que acabas de decir, yo creo que lo voy a recalcar un poquito porque es muy importante, que no, como tú dijiste, no depende de la cantidad que tengas, sino de la creatividad que tengas para empezar a generar nuevos negocios, ¿no? Aquí en México empezaron a nacer un chorro de servicio a domicilio, ¿no? O sea, gente que dijo, ¿qué hago ahora? Pues ahora ponía en WhatsApp y ponía en redes, yo te llevo tus cosas de un lado a otro, yo te hago esto, o sea, empezó a haber todo un cambio, empezaron mucha gente a empezar a tratar de ver por dónde va el negocio, digo, y esta personita que inclusive platiqué con él, hice mi investigación, decía, no, pues yo estaba sufriendo, no sé qué hacer y salió esto, y a mí me está ayudando, ¿no? Eso que donde unos tienen tragedia, otro, decía un dicho, ¿no? Unos lloran y otros venden pañuelos, ¿no? Entonces, en una tragedia pasa esto. Entonces, es cuestión de que empieces a analizar para dónde llevar tu negocio, porque siento, no sé, quisiera tu punto de vista, que esta situación, pues al que más le va a pegar de primer impacto, y luego va a venir las olas, es a la clase media. La clase media es la que tiene el negocito, la que tiene su pequeño restaurante, el que, imagina, el restaurantero no, ni se diga, pobres. O sea, toda lo que es la clase media va a ser la primera ola de impacto, y esta clase media que va a tener que compactar si no genera una creatividad o si no genera una evolución o si no hay un apoyo de incentivos, le va a pegar luego a la clase un poquito más baja, que al momento de no encontrar chamba, porque más o menos, puedo equivocarme, casi el 90% de las empresas en México son familiares, entonces, pues va a resentir todo este factor. Creo, ojo, yo no soy experto en economía, simplemente ciertos datos que estoy manejando, por eso ya tú nos dirás qué observas de lo que acabo de comentar. No, me parece que hace mucho sentido lo que dices. Siempre en momentos de recesión económica como los que se están viendo, siempre hay como una cascada de afectación y es toda una cadena. Fíjate que uno de los conceptos que siempre se mencionan es la famosa cadena de suministro, pero yo cambiaría un poquito esa narrativa y hablaría un poquito más bien de una cadena de valor. Y eso, pues, es otro conceptito que también se maneja mucho, en donde decíamos hace unos minutos, cada paso o cada actividad o estrategia que tú estableces tiene que buscar o tiene que estar orientada a generar valor. Claro, En muchas ocasiones nos concentramos en disminuir costos. La pregunta es, ¿esa disminución de costo va a afectar el valor? Es decir, va a afectar la prestación del servicio, va a tener un impacto sensible en tu calidad, la satisfacción que tienen tus consumidores o la gente que te está comprando o que quiere comprar o quiere adquirir tus productos o tu servicio. Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante porque, pues bueno, mucho me parece que de la tarea mercadológica en la actualidad es, pues, tratar de conocer perfectamente bien cuáles son los hábitos, cuáles son las oportunidades. Y te digo que muchos de los pequeños empresarios que son, como dices, y coincido plenamente, los más afectados, porque son aquellos que mantienen una cierta estructura que no hay que menospreciar, porque a pesar de que tengan pocas personas, pues obviamente hay un efecto multiplicador. Decía yo, hay una cadena de necesidad económica que muchas de esas pequeñas empresas son las que mantienen a flote incluso el desarrollo regional y la economía, en el caso de México, de muchos municipios
que son de menor tamaño, y no estoy hablando solamente del tamaño geográfico, ¿no? Ni las dimensiones territoriales, sino estamos hablando también del tamaño de la economía, del cómo están configurados los negocios, de cuáles son las principales actividades económicas de las cuales depende esa región. Eh, Me parece que también uno de los grandes retos que se tienen en común, me parece a nivel mundial y en Europa, es algo que también ha sido algo muy, muy marcado. Me parece que es el sector de hospitalidad y de turismo. Y fíjate que seguramente tenemos algunas personas que nos estarán, que estarán en estos momentos preguntándose si en realidad el sector turismo, por ejemplo, europeo, está siendo igualmente afectado como lo que puede ser en otros países, sea llámese Estados Unidos o en el caso de México. Y la respuesta corta es que sí. Obviamente la disminución de los vuelos, el peligro y la quiebra técnica de algunas de las aerolíneas principales. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hay uno de los 4 aeropuertos que opera en la ciudad de Londres, que se llama Gatwick, que está al sur de la ciudad. eh, Existe la posibilidad de que 2 de las principales aerolíneas dejen de operar, porque ya, digamos, la cantidad de vuelos y la frecuencia se ha disminuido tanto y tan radicalmente en un momento tan corto que ya no existe ni la necesidad de tener servicios operando ahí. Y estamos hablando de 2 aerolíneas, sin obviamente sin mencionar marcas, que son de las más importantes en Gran Bretaña. Lo que te quiero decir es de que es algo que evidentemente si no hay la suficiente fortaleza, y yo aquí creo que uno de los principales consejos que podríamos decirle a la gente que está en hospitalidad, en turismo, es gastronomía, es pues, obviamente vamos a elevar el valor y vamos a generar alguna buena comunicación para poder garantizar la seguridad y la confianza y poder fortalecer algo que muchos economistas hablan de eso, del mercado interno. Y hoy más que nunca es muy importante porque si no tenemos la cantidad esperada de personas dentro del sector turismo o de visitantes, pues la única manera es tratar de voltear hacia nuestra gente, hacia nuestra sociedad, hacia nuestro grupo social y poder tratar de incentivarlos, de motivarlos, de inspirarlos y de convocarlos, pues para poder generar ese ahorro, no digamos ahorro, ese consumo interno para poder paliar, aunque sea en la medida de lo posible, esa pérdida obviamente, de recursos, ¿no? Y me parece que todos todas las empresas están en una situación delicada. Yo creo que uno de los principales temas también que tenemos en común, y creo que con esto podríamos cerrar esta primera sección, si lo quiere, gran sección, de cuáles son los retos en común que existen independientemente de la zona geográfica, pero me parece que a nivel europeo también hay un tema de austeridad y de control, digamos, de ejercicio del gasto, ¿no? Me parece que hablando de gastos personales, sin el ánimo de dar una receta, porque no la existe, me Claro. parece que mucho depende de la circunstancia y digamos, de una múltiples factores para poder administrar tus propios recursos. Me parece que en estos momentos uno de los mejores consejos pues es la prudencia y el consumo interno. Me parece que esos son los 2 mensajes que podemos decir, o sea, tratar de establecer ese vínculo y no dejar de imaginar cuáles son los nuevos escenarios, cuáles son las nuevas oportunidades. Eh, no con el ánimo de lucrar en el mal sentido de la palabra, en momentos delicados, sino me parece que como hombres de negocios o hombres y mujeres de negocios, me parece que uno de los principales fuentes de inspiración debe de ser de que en medio de la tragedia, en medio de todas estas circunstancias, pues debemos de eh, potenciar nuestra creatividad y sobre todo identificar las mejores oportunidades. Me parece que eso es un ejercicio
que se debe de convertir en un hábito. Hablábamos del hábito de consumo. A mí me parece que a nivel empresarial uno debe de tener el hábito de las ideas, el hábito de la creatividad, una secuencia que a veces se pierde, puede llegar a ser ilógica, pero me parece que no debemos de crucificar ninguna idea ni ningún escenario. Y yo creo que en estos momentos la pandemia de salud lo que nos demuestra es que no debemos de subestimar ninguna idea, ni tampoco de restarle credibilidad. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una gran cantidad de personas que iban a desempeñar su trabajo de una semana a otra totalmente en línea? Y eso es algo que debemos de rescatar y creo que es algo muy positivo. Eh, no sé qué piensas, me parece que eso es algo... Fíjate que yo tenía una frase que, no sé si mi padre, mi madre o quién me la dijo, pero de joven la tengo, y hoy fue superada esa frase, ¿no? Tengo una frase que siempre la traigo que dice, espera lo inesperado, ¿no? Entonces yo toda la vida, por eso decía, no, es que tú ves mucho lo negativo y lo positivo. Le digo, sí, yo veo escenarios para tratar de esperar lo inesperado y ver cómo componerlo. Esta vez me superó, o sea, fue más allá de lo inesperado, de lo que yo podía llegar a esperar, ¿no? Entonces queda muy claro que si tú no estás tratando de ver escenarios desde el positivo hasta el negativo, puede llegar a ser muy impactante cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo considero como una recomendación, no sé cómo lo veas, de que siempre hay que pensar en diferentes escenarios para poder tener visto cómo poder resolverlos y siempre poder esperar a que va a llegar uno que ni siquiera lo vimos, pero podemos estar más o menos cómo controlarlo, ¿no? Digo, yo había visto muchos escenarios, pero de espera en lo esperado, mi frase yo creo que se quedó, fue real, o sea, ahora sí la entiendo al 100% esa frase de espera en lo esperado, ¿no? O sea, eso. Fíjate que poniendo un ejemplo que te digo, quizás es futurista, pero existen investigadores, principalmente conozco a uno que es una muy buena amistad, que radica actualmente en España, que él ha hecho ciertas investigaciones acerca de la incorporación de la robótica, específicamente robots e inteligencia artificial no nada más en empresas de alta tecnología, sino incluso en empresas pequeñas, medianas y de servicios básicos, incluso familiares. Y él pues ha creado una serie de escenarios en los que eh, propone que no nos debiera de extrañar ni de a poco de sorprender el que yo creo que lo único que nos debe de sorprender es cuándo va a suceder el que precisamente aplicaciones de biotecnología y de robótica pues lleguen a nuestras manos a unos precios accesibles y sobre todo el que nosotros comencemos a tener una comodidad y un confort. Pues precisamente hablábamos de movilizarte fuera de tu zona de confort y de aprovechar y de imaginar escenarios. Y sin el ánimo de sugerirlo, yo creo que también tenemos que estar preparando escenarios para poder darle un sentido y una orientación a todas estas personas que dependen de ciertas labores de trabajo. Y obviamente no debemos de eliminar las fuentes de trabajo. Yo creo que como empresarios uno debe de aprovechar las fortalezas. Y tú mencionaste algo muy interesante desde el principio, que es hablabas de la evolución. Y me parece que ese término de evolución, yo creo que de evolución creativa es algo que debemos ahorita también de dejar como mensaje para las personas que amablemente nos pueden estar viendo. Yo creo que esa evolución creativa y esa imperiosa necesidad de crear un hábito permanente para buscar nuevos escenarios, nuevas alternativas y sobre todo crear valor. Hablábamos de crear valor, pero en el buen sentido de la palabra y sobre todo, permíteme que lo repita, pero el crear valor sustentable, porque tampoco se vale, me parece, realizar proyecciones que van fuera de la realidad. Yo creo que en la medida de nuestras capacidades tenemos la posibilidad de poder crear escenarios que sean reales, que sean alcanzables. Yo creo que mientras logremos medir eh,
positivamente la forma en la que podemos alcanzar esas metas, pues entonces permaneceremos motivados, permaneceremos con ese incentivo y con esa, decía yo, riqueza intelectual y sobre todo, pues obviamente utilizando los recursos de manera positiva y para bien. Ese es parte de todos los nuevos escenarios que se nos vienen, ¿no? Y digo, la robótica es un punto bueno y preocupante a la vez, porque dices, bueno, pues si yo necesitaba 20 gentes, ya necesito 2 gentes, ¿no? Dices, bueno, ¿y las otras qué va a pasar? No, pues bueno, hay que entrenarlas en cómo componer y cómo mantener toda la maquinaria y los robots, porque si los robots se van a descomponer, se van a oxidar, entonces tal vez irlos entrenando hacia el otro lado, ¿no? De Es cómo... correcto, es correcto. Entonces, Tienes, no, perfecto. Tienes toda la razón. Fíjate que, bueno, tratando un poquito de hacer un resumen, pues te digo, hablamos de la sustentabilidad, te digo que como reto en común entre los mercados europeos, hablábamos también de la necesidad de crear un hábito, te digo, como pequeños empresarios, de crear fuentes de trabajo, de crear valor a través de cada una de las etapas de tu cadena de suministro o digamos de tu cadena de servicio también, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo más importante también que mencionamos es de crear esta sinergia o digamos de esta labor ampliada y conectada entre todos los sectores, empezando desde el empleado al más, digamos, humilde nivel, pasando hasta los altos directivos. Y yo creo que esa mentalidad y esa transformación que nosotros tenemos que transmitir, pues debe de permanecer sobre todo vigente. Y fíjate que es curioso porque también existen algunos ejemplos y un último de los retos que me gustaría ilustrar antes de pasar, si quieres, al otro tema, si te parece bien, es acerca precisamente de la comunicación. Me parece que muchas de las ideas, decía por ahí una persona con la que conversaba de que las grandes ideas, las grandes mentalidades, tú pisas un cementerio y te vas a encontrar con una gran cantidad de ideas que están enterradas. Visitar un cementerio no nada más es un motivo digamos, de hacer homenaje o de rendir homenaje, pero fíjate que no nada más se le rinde homenaje a la persona, a lo que vivió, a lo que construyó, sino también inconscientemente, y es un poquito lamentable, la cantidad de ideas, de esperanzas, de sueños, de estructuras que se quedaron ahí, ¿no? Entonces me parece que antes de llegar a eso, yo creo que debemos de experimentar, debemos de tener ese toque también de emprendedurismo, que muchas instituciones hablan acerca de cómo de tomar riesgos, claro, controlados, mesurados. Entonces me parece que ese es otro de los grandes temas en común que tiene todo el mundo. Desde el empresario, digamos, más modesto, con los recursos más básicos y limitados, hasta la persona o la estructura corporativa más poderosa. Todos necesitamos de crear una estrategia de valor y sobre todo de una toma de riesgo y de la creación de escenarios para los cuales nosotros debemos de trabajar y orientar todos nuestros esfuerzos. Muchas de las ocasiones no tenemos la capacidad de crear una estructura fortalecida y entonces perdemos dirección. Y eso lo hemos visto y tú lo has analizado también, platicando de empresas familiares, platicando de la urgida necesidad de que las empresas al menos tengan una orientación y una profesionalización de la forma de trabajar. Y eso me parece que también es un valor compartido y eso se ve en cualquier parte del mundo, ¿eh? Claro. Antes de pasar al otro tema, porque sí, traíamos buen time, bien buen tiempo. Una pregunta, no sé qué tanto pues, te puedes comentarlo. ¿Cómo está ahorita la situación de Inglaterra con la Unión Europea? Sí. ¿Hay un plan que tengan no sé, de volver a reestructurar o platicar
o realmente sí sigue en pie lo que se había platicado, habían comentado ya desde antes. ¿Qué está pasando en ese sentido? Claro que sí, hombre, podemos actualizar el tema. Fíjate que desde el año 2016 se le fue dando un seguimiento después del referéndum, en donde pues obviamente un ligero porcentaje mayor al 50% votó por ejercer el proceso de salida de la Unión Europea. Y desde esa fecha hasta pues pasados precisamente algunos meses, específicamente en este año 2020, en el mes de enero, fue cuando precisamente se consuma la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ahora, pues el reto principal que tiene esta economía, y no nada más hablamos del Reino Unido, hablamos también de la Unión Europea, es cómo paliar o cómo disminuir el efecto y la incertidumbre que genera la nueva relación comercial. Y fíjate que un dato muy interesante es que a pesar de que el principal socio comercial del Reino Unido es como bloque la Unión Europea, que ahora son 27 países, eh, digamos, la gente decía, bueno, ¿cuál es el sentido de salirse si hay una relación tan avanzada comercial? Y yo creo que parte de las razones fueron un poquito no tanto económicas, sino más migratorias y me parece de igualdad social y sobre todo de una presión en los servicios públicos. Obviamente a raíz de que en el año 2004 aproximadamente 10 países de Europa del Este se incorporan de golpe al bloque europeo, eso genera una movilidad internacional y mucha de esa migración de algunos de estos países de Europa del Este vinieron obviamente a solicitar beneficios y pues eso obviamente originó un descontrol en la provisión de servicios públicos como de salud e incluso de vivienda. Y pues obviamente tú sabes que cuando los servicios públicos se presionan y empiezan a colapsar, pues vienen los grandes movimientos y ahí es donde me parece que muchos de los ciudadanos británicos tuvieron un poquito vieron esa problemática, ¿no? Entonces, me parece que el problema no radica en algo puramente económico, sino un poco más de un tema social, de justicia social y migratorio. ¿Cómo están las cosas actualmente? Bueno, durante este año 2020 se espera que la Unión Europea pueda conciliar los intereses, te digo, comerciales y pues puedan regenerar un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido para obviamente disminuir el impacto que genera el tener nuevas reglas de origen y sobre todo pues de importación y de exportación de mercancías. Entonces, básicamente eso es lo que está sucediendo. Ahora, lo más interesante que te puedo decir es de que en el Reino Unido, a partir de esta salida, uno de los principales, digamos, incentivos o mensajes centrales, si lo quieres ver así, fueron, diría yo, dos. Uno, el que todo extranjero sería tratado en forma igualitaria y tendría igualdad de oportunidades para trabajar, para competir y para conseguir beneficios. Entonces, digamos, esa diferencia que ha existido desde los años 70, cuando Inglaterra entró a la Unión Europea, hasta hace 2, 3 meses, de hacer una diferenciación entre el ciudadano europeo y el que no lo es, pues obviamente se pulveriza con esta nueva realidad. Por eso decíamos que hay que planear diferentes escenarios. Muchas empresas que tienen contratados personas europeas que ahora en estos momentos ya no son considerados europeos, sino ahora son considerados, digamos, extranjeros, ¿no? Como cualquier otra persona de otra nacionalidad, se enfrenta a una nueva realidad, digamos, empieza a competir con un pool o, digamos con un ámbito de aplicantes de otras partes del mundo, así que me parece que ese es uno de los principales también retos y actualidades que está viviendo el Reino Unido. Y otro de los retos también es que justo cuando se estaba trabajando para poder establecer un marco jurídico y legal, digamos, seguro que permita una transición y que a finales de año
pueda garantizar una salida efectiva sin pedir una prórroga para poder negociar términos comerciales con la Unión Europea, pues en estos momentos se atraviesa una pandemia que ya lo hemos platicado, pues genera una nueva realidad y que pues digamos distorsiona cualquier tipo de escenario que puedas plantear, y lo que es peor aún, pues te hace preguntarte cuál en realidad va a ser el impacto económico. Y ahí sí te puedo decir información prácticamente al día que se acaba de publicar, en donde el Banco Central Británico estima que para finales de este año es muy probable que la economía de este país tenga un decrecimiento de hasta un 10%. Tú te puedes imaginar una caída de un 10% de una de las principales economías más importantes del mundo, digamos. Es algo que se acaba de mencionar el día de hoy, y en ese documento, eh, analizándolo a detalle, pues obviamente se enfoca principalmente en el coronavirus y en sus impactos en todos los sectores económicos, y por ahí como en 10 o 12 ocasiones menciona el Brexit, pero es curioso que el Brexit pasa absolutamente a un término muy minúsculo comparado con el impacto que tiene ahora el coronavirus, que nadie podría haber esperado algo así en tan poco tiempo. Claro, sí fue un suceso totalmente inesperado, ¿no? O sea, completamente inesperado. Pero bueno, ya tendremos que irnos preparando. Pues bueno, pues pasemos al segundo tema, que también es muy, muy importante en esto que estabas comentando de por qué voltear a Europa, por qué Latinoamérica tiene que voltear a Europa, México porque tiene que voltear a Europa, ¿no? Pues mira, haciendo una conexión con lo que acabamos de mencionar, decíamos que la transformación social que está viviendo Europa, primero geográfica, y hablaríamos, digamos, con esta nueva configuración de bloques comerciales, pues de entrada el Reino Unido se está abriendo al mundo con la posibilidad de realizar nuevas alianzas y nuevos tratados comerciales. Ya ha comenzado, ya ha establecido nuevas líneas de comunicación con los Estados Unidos, con México desde el año 2015, cuando un expresidente, bueno, un ahora expresidente mexicano hizo una visita presidencial, y se generaron algunos acuerdos y algunos convenios con el Reino Unido para empezar a trabajar y avanzar, pues, por ejemplo, en acuerdos de facilitación económica, en el reconocimiento incluso de grados educativos. Es decir, ya México ha trabajado, pues, digamos, el gobierno mexicano para tratar de facilitar la entrada comercial y establecer vínculos, no nada más con el Reino Unido, sino también con Europa. Hay que recordar que desde el año 2000 México tiene tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Sin embargo, pues se viene muy a menos por razones lógicas. Evidentemente, tenemos que reconocer que Estados Unidos sigue siendo obviamente una potencia mundial consumidora, y pues obviamente la cercanía y la proximidad geográfica hace que muchos de nuestros empresarios primeramente volteen hacia los Estados Unidos. Pero déjame decirte que existen oportunidades muy interesantes, me parece, para los empresarios que nos están viendo en estos momentos. Yo creo que requiere pues obviamente de una revisión cuidadosa de cuáles son aquellas oportunidades que pueden abrirse para la prestación de servicios, para la consultoría, para el outsourcing de algunos servicios. Hay que recordar que nuestros países latinoamericanos siguen teniendo la gran, digamos, la gran oportunidad o la gran ventaja digamos, de ese talento juvenil, y sobre todo las nuevas tecnologías que nos empiezan a acercar cada vez más y nos ponen en línea y en sintonía en tiempo real con muchas empresas. Así que digamos que no debemos de dejar de lado, y sí me parece que habíamos que tratar de pensar un poquito más en esas oportunidades, para ya sea para enviar, digamos, para la proveeduría de servicios a distancia, o incluso, ¿por qué no?, para poder explorar la posibilidad de realizar exportaciones, que me parece que en estos momentos, hoy más que nunca, en muchos de los sectores que se ven deprimidos, eh,
para empezar el Reino Unido, pues decía yo, tiene que buscar nuevos cadenas de suministro y además nuevos clientes para poder paliar este impacto negativo que va a tener el coronavirus y sobre todo estas nuevas diferencias comerciales con Europa. Entonces, tiene forzosamente que buscar nuevas alianzas comerciales y allí es donde me parece que México e incluso también Latinoamérica puede dar un paso al frente y pudiera encontrar oportunidades interesantes. ¿Cómo, qué oportunidad podría ser? Mira, de entrada me parece que hay productos mexicanos, por ejemplo, a nivel de agricultura y a nivel de productos, por ejemplo, de consumo básico. Obviamente, poniendo un ejemplo un poquito quizás simple, pero bueno, por ejemplo, lo que es la producción del café, me parece que la producción de algunas también frutas tropicales. Existen algunos ejemplos ya de empresas que están realizando ese tipo de esfuerzos en cuestión de exportación para estos países, pero me parece que todavía se pueden realizar algunos esfuerzos adicionales para poder traer productos de consumo masivo, me parece, en Europa. Otro tema que me gustaría tratar a mí de otra oportunidad y platicábamos acerca de cómo la tecnología comienza a acercarnos cada vez más digamos, entre nosotros. Y me parece que aquellos servicios, por ejemplo, de outsourcing tecnológico, y también de consultoría y de proveeduría, por ejemplo, de atención al cliente, también me parece que es algo que está muy en boga. El diseño, lo que es el diseño gráfico para la prestación de servicios, el mantenimiento de sistemas. Yo creo que todavía existen algunas fuentes muy interesantes por explotar, y ya ni se diga también de la introducción de conceptos también. ¿Por qué no? Si estás franquiciando tu negocio o si estás obviamente generando y profesionalizando la identidad de tu negocio y de tu marca, pues también, ¿por qué no pensar en la posibilidad de poder internacionalizarla y de poder establecer a lo mejor alguna red de distribución, alguna red de comercialización para poder distribuir tu producto o incluso, ¿por qué no instalar obviamente una franquicia maestra para poder ingresar a ciertos mercados? Porque el mercado europeo, pues si hay algo que tiene es cierta estabilidad y además también genera digamos, existe cierta estabilidad a nivel comercial y me parece regulatoria, ¿no? Entonces, lo que es la protección de la identidad, la protección intelectual y este tipo de esquemas, también la privacidad de los datos personales y la protección de los derechos que tienes para tu producto, para tu marca, me parece que pues obviamente eso es garantía de que puedes tener la confianza de desarrollarte en un ambiente un poco más controlado. Por eso decía yo que el mensaje es que sí existen oportunidades que se pueden explorar, porque el mercado europeo da, bueno, hay que recordar que los Estados Unidos, estamos hablando que son aproximadamente 320 millones de personas, pues el mercado común europeo te da casi 400 millones. Entonces yo creo que eso es algo que mucha gente quizás desestimas, porque cuando piensas en la Unión Europea, quizás te viene la idea de un bloque, de una cantidad de países que pues obviamente con tantos cambios, pues me parece que no hay una gran claridad. Entonces, pero cuando empiezas a ver ese listado de países y empiezas a identificar potenciales clientes, creo que productos mexicanos y conceptos e ideas mexicanas de servicios me parece que pueden ser compatibles incluso con el estilo europeo, y sobre todo no hay que olvidar que también la identidad regional, digamos latina o mediterránea que nos une, digamos esa herencia cultural
de algunos países que tienen ciertas similitudes y bueno, de eso no ampliaría el tema porque tú ya lo has tocado obviamente muy específicamente acerca de cómo segmentar y cómo realizar estas identificaciones de potenciales clientes y cómo específicamente identificarlos, pues me parece que esa herencia cultural también que nos une a nivel latinoamericano con la historia de países europeos, llámese España, Italia, Grecia y demás, digamos principalmente alineados al Mediterráneo, pues no debemos de descartarlo como una gran como una gran área de oportunidad. Okay. Fíjate que comentaste algo buenísimo, buenísimo porque yo creo que mucha gente no lo ha visto. Yo, siempre hay alguien que ya está ahí, pero mucha gente no lo ha visto. Todo el mundo cuando habla de vamos a comercio exterior y todo el mundo piensa en los contenedores. Yo cuando hice investigaciones de mercado a una portuaria, también todo el mundo visualiza el contenedor, visualiza que están mandando café, limones, inclusive aquí en Córdoba hay una empresa de café que manda a Israel y manda a media Europa sus cafés de Córdoba, es una empresa muy grande, esta vez no digo marca por cualquier cosa, pero todo el mundo visualiza eso, ¿no? Producto tangible. Y no entienden y no están viendo la importancia del producto intangible, el producto intangible, que son los servicios. Todo esa persona que hoy se queja que dice, no, es que mi página de internet me la pagan muy barato. ¿Sabes qué? Puedes encontrar clientes en España, si quieres, si no hablas inglés, pues en España. Si hablas inglés en Inglaterra o casi toda Europa, que todos dominan de 3 a 4 idiomas, casi todos los europeos. Entonces, es algo que no están viendo, o sea, servicios de, como tú dijiste, o sea, estrategias. Una estratega no nada más te puedes estudiar toda cultura y empezar a involucrarte. Puedes dar consultorías en sistemas. Hay gente genial, hay premios de mexicanos en robótica, podrían empezar a ellos a distancia, si quieren, porque mucha gente dice, no me voy al extranjero porque voy a extrañar mucho mi tierra, voy a extrañar mucho los tacos, cabrón. O sea, lo que más extraño es la comida. Tengo una hermana que está en Canadá y tengo un hermano de Estados Unidos y Estados Unidos no le extraña tanto, pero la de Canadá cada rato está chille. Tengo una sobrina en Australia y también está, ay, es que la comida. Entonces mucha gente dice, somos muy muégano con familia, los mexicanos. Entonces, pues, muchas veces pierden esas oportunidades de irse al extranjero. Y hay unos que, aunque quisieran, no han podido, y hay otros que tuvieron la suerte de poderse ir. Pero el que no puede ya ahorita con estas plataformas vender sus conocimientos a precios muy buenos mexicanos y a precios muy accesibles europeos. Creo que esa es una carnita que nos estás dejando de, oigan, volteen, señores, pueden vender servicio, no tienen que contratar contenedores, comercio exterior, toda una gama de leyes y que mucha gente, la aduana, no, me van a robar. Todo esto en el sector servicio puede ser algo muy bueno para el latino. Y mira, sobre todo, también no debemos de perder de vista que en estos momentos donde la gente o muchas personas se han visto forzadas y obligadas a generar una nueva dinámica de trabajo, no nada más es eso, también es una nueva dinámica de consumo. Es decir, tú sabes el incremento que ha tenido ahora en estas últimas semanas en toda Europa la venta, decía yo, de productos y de servicios en línea. Es decir, todas aquellas empresas que no estaban vendiendo, no habían incursionado en la venta en línea, pues en estos momentos se han visto muy forzados y absolutamente obligados a ingresar a este mundo. Entonces, me parece que también hay de todo. Hay algunos que se han adaptado de manera veloz y pronta y hay algunas otras empresas de todos los tamaños que siguen teniendo y encontrando dificultades para poder adaptarse o lo que es peor, que no encuentran quién los pueda entender, quién los pueda atender y sobre todo, pues que obviamente la demanda para ese tipo de servicios obviamente ha colapsado. Como tú bien sabes, todo tiene una medida, digamos, en oferta y demanda y en estos momentos me parece que muchas empresas deben o debieran, como tú dices, estar volteando a la posibilidad
de ofrecer no nada más productos tangibles, sino también lo que decías, el intangible, la creatividad, lo que platicábamos de la evolución creativa y sobre todo de generar ese hábito. Y me parece que si algo nos ha traído como mensaje esta pandemia es que muchos de los procesos y de las cosas que acostumbrábamos cotidianamente a realizar, pues son perfectamente sustituibles por otro tipo de empresas o de actividades, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, como negocios mexicanos existe la posibilidad de no nada más estar mirando al mercado americano, sino también estar pensando un poquito más allá y ¿por qué no? Hacer un estudio y tratar de entender un poquito más cómo se comporta y qué es lo que está sucediendo, sobre todo a nivel sociodemográfico con los países europeos, que pues como bien sabes, se comportan de manera distinta y sobre todo la estructura es sensiblemente distinta. La población obviamente tiene otra distribución por edades, tiene otros hábitos de consumo, tienen otros antecedentes históricos también con guerras y conflictos. Entonces me parece que todo ese tipo, porque además hay que recordar, hay casos también, y te voy a poner un ejemplo que quizás sea un poco sorprendente. Todos conocemos la empresa IKEA, que es esta que fabrica, pues obviamente, diferentes muebles a precios muy accesibles y demás. No voy a decirte de qué ciudad, pero está cerrando una de sus tiendas en una ciudad británica. Órale. Y, y esto antes del coronavirus, quiero decirte. Eh, Ok. si me preguntas qué sucedió, me parece que yo creo que la mayoría de las respuestas las debieran de tener la gente especializada en mercadotecnia, porque es una marca reconocida, es un producto relativamente no de la mejor calidad, pero digamos que a precios muy convenientes. Y sin embargo, tienes el ejemplo pues vívido y real de una empresa relativamente poderosa de origen europeo que tiene que cerrar una de sus tiendas grandes de distribución en la zona central del Reino Unido, pues por múltiples razones. Entonces, yo creo que mi mensaje es que no importa qué tan pequeño o qué tan grande empresario seas, los retos son exactamente los mismos y las oportunidades también podrían llegar a ser las mismas. Así que, digamos, yo quisiera que el mensaje no se limite a los grandes poderosos y a las corporaciones, sino a cualquier persona que incluso quizás nos esté escuchando, nos esté viendo y esté en este momento preguntándose qué puedo hacer para generar más dinero, qué idea puede funcionar, qué es lo que la gente puede llegar a requerir dentro de los próximos 2, 3, 5 años. Me parece que es válido el preguntarse cómo la gente puede aprender, cómo la gente puede consumir, qué es lo que la gente puede llegar a necesitar en México, en Latinoamérica o en diferentes países y no limitar nuestra visión a ciertos mercados. Yo creo que uno de los principales mensajes también es, y es muy trillado, pensar fuera de foco, salirte un poquito del cuadro, que creo me parece que tú también lo has mencionado en otras ocasiones. eh, y pues obviamente unir ese mensaje con agregar valor y sobre todo con esa búsqueda incesante acerca de la creatividad y de qué es lo qué es lo que nos está moviendo y qué es lo que nos mantiene frescos y lo que se prevé que podamos realizar para poder mantenernos vigentes, porque eso es lo que todos queremos, me parece, permanecer vigentes en la mente de la gente, en la mente del consumidor, pero de manera positiva, porque obviamente también existen casos de un posicionamiento poderosísimo, pero negativo, ¿no? Creo que Claro. todos tenemos ejemplos de eso. Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 2 minutos. Concluyendo, algo que nos quieras decir para concluir antes, y ya al final te voy a hacer una pregunta. Marco, primero agradecerte por la oportunidad de saludarles y pues obviamente pues con el gusto de haber compartido algunos de los conceptos, algunas de las tendencias de lo que está sucediendo en Europa, de los retos en común entre europeos y mercados mexicanos o latinoamericanos y el
que existen oportunidades en Europa y no debemos de menospreciar el tamaño y el tipo de consumidor y sobre todo seguir evolucionando y seguir pensando creativamente, agregando valor. Excelente, muchísimas gracias. No, el que le agradeció soy yo por tu tiempo. Pues bueno, estamos hablando que nuestro querido doctor Ken Bariza pues nos dio bastantes conocimientos de de un personaje que realmente puedo decir, en serio, si lo investigan van a ver quién es. Él no lo comenta, pues lo comento yo. Él constantemente es entrevistado por el Financiero de México, cada rato le habla y le pregunta, y él es casi el vocero de Inglaterra del Financiero. Entonces, para que vean quién estuvo con nosotros casi una hora platicándonos y le tomen muy en cuenta ese factor para poder tomar todos sus conocimientos y tratar de aplicar lo que les funcione a cada uno. Y bueno, esperemos próximamente tenerte en otra entrevista y ojalá en esa entrevista nos puedas dar una orientación de qué es lo que tú ves, de qué productos o qué servicios o con quién enlazarnos, o sea, cualquiera de, oye, mira, estos son productos o servicios, ya nos estamos dando cuenta que ahorita que ya pasó el coronavirus se está generando, y estas son con la gente que te pueden enlazar para que esto también ayude mucho a todos los de aquí de México y Latinoamérica a tener ese pequeño empujón y tener un aliado estratégico en Inglaterra como el doctor Ken Bariza. Con muchísimo gusto, Marco. Me puedo estar compartiendo en futuras ocasiones. Gracias por la invitación. Y sí, existen instituciones y existen organismos que son muy promotores de oportunidades comerciales y lo podamos discutir en otra ocasión con todo gusto. Pues muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo a ti, a tu familia. Esperemos que estén muy bien y Dios quiera próximamente podamos estar haciéndote otra próxima entrevista para compartirlos aquí en la sección de cómo hacer dinero en Actívate TT Online. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Gracias de nuevo, doctor Ken Bariza, y hasta luego. Cuídense mucho.